desarrollo en mi vida, donde antes de que yo naciera, el Dios se ensañó conmigo a quitarme la vida, porque Dios ya tenía propósitos con mi vida. En embarazo estaba mi madre de mí, tuvo una caída, casi me aborta. A los 4 años fui violado por un joven de 13 años, durante mucho tiempo. A los 7 años volví a ser violado por otro de 18 años. Era tan solo un niño de 4 años ya violado con seducción infantil. ¿Qué es la seducción infantil? Escuchen. Es cuando usted toma un niño que nunca ha tenido un papá, que nunca un padre le ha dicho: mi amor, cuánto te amo, eres lo más bello, es lo más precioso que Dios me ha dado aquí en esta tierra, eres tú. Un niño que nunca un padre lo besa, porque no, yo beso a mi hijo y de pronto lo mando para el otro equipo, eso es mentira. Y este era mi padre conmigo, nunca me besaba, nunca me acariciaba, nunca me decía: hijito, aquí estoy, soy tu papá, soy tu amigo. De lo contrario, yo lo veía que él llegaba y era mi peor enemigo. Yo me escondía cuando él llegaba sin hacer nada. Nunca una caricia, nunca un abrazo. Pero llegó este joven de 13 años y empezó a acariciarme, a tocarme y a despertar en mí sentimientos prematuros, porque uno no es de palo, uno es de carne y siente. Y empezó a acariciarme y a despertar mis partes sexuales muy prematuramente. Y esto empezó a desarrollar en mí un gusto. Y ya quería estar con esta persona que a toda hora me acariciara y me manoseara. Y esta persona se empezó a sobrepasar, a darme dulcecitos, a darme dinero, a decirme: si tú le cuentas a tu papito y a tu mamita, mira a tu papito cómo golpea a tu mamá, cómo la trata y cómo los trata a ustedes. Yo decía: no, yo no digo nada porque él es capaz de que me mata. Entonces mi mentecita estaba subyugada a la voluntad de este hombre, que cuantas veces le daba la gana me violaba. Y la gente dirá: ¿y dónde estaba su mamá? ¿Dónde estaba su papá? Mi madre estaba allí. Y muchos niños pueden estar siendo violados con sus propios padres allí. Pero mi madre, con su problema con mi papá, era una mujer muy callada, muy sumisa, una mujer que ni opinaba, porque él a toda hora era así, sintiéndola por debajo. Ella se sentía poca cosa. Tenía la autoestima de mi madre por debajo. A los 7 años nos fuimos a vivir a otro lugar y otro vino y me violó de nuevo. Repetitivas veces. Este sí tuvo acceso carnal violento. Me amenazaba de muerte si yo hablaba, y cuantas veces me daba la gana me violaba brutalmente. Yo me escondía debajo de unas mesas a jugar con unos castillitos de madera, y me hacía al lado de mi madre cuando ella cosía, y ella dejaba que yo me hiciera ahí tardes enteras. Ella inocentemente me decía: vaya, juegue con Enrique, mi hijo, que usted esté ahí cansadito. Y yo: no, mamá, yo no quiero. Ah, bueno, quédese allí. Y él me llamaba y yo me tenía que ir, si no me amenazaba. En la propia casa me estaba violando. Yo crecí con ese dolor en mi corazón, con una frustración tremendamente grande, donde yo seguía yendo a la iglesia, pero encima de esto escuchaba personas que hablaban horrible del homosexualismo, porque ya en mí se había despertado algo llamado AMSI, que quiere decir atracción indeseada por el mismo sexo. Sus formas delicadas de tratar y de hablar fueron objeto de burlas y rechazos por parte de adolescentes, jóvenes y adultos, que sin darse cuenta, a sus 18 años ya estaba sumergido en su desvío sexual. Yo ya me había convertido en esto, en un travesti. Pero ¿qué pasó con el hermano Brandon, que cantaba en los adolescentes, en los jóvenes? Ya no quiere volver más a la iglesia. Pero ¿y por qué? No sé. Y me miraban en la calle y me despreciaban, ni me saludaban los hermanos. Cuando esté una persona que ha caído en pecado, no lo pise, antes ayúdale a levantarse. Tranquilo, hermano, Dios te va a levantar. Son procesos que tenemos que vivir. Todo el mundo me dio la espalda, pero afuera sí me estaban recibiendo un grupo de personas que me decían: wow, tienes un rostro espectacular, debes de quedar hermosa como una mujer, ven, te maquillamos. Y yo me empecé a dejar llevar del diablo. Cuando menos pensé, ya me habían aplicado hormonas en mi cola, en mis pechos, mi pelo me lo dejé crecer, y cuando menos pensé, hasta el nombre me lo cambié postizo: María Paula. Y andaba con maleteros y empecé a hacer espectáculos. Llegaba de la casa y me cambiaba antes de entrar, y al salir
con las maletas, mi pelo me lo agarraba, empecé a dañar las camisas con chalecos para que no se me vieran los senos. Pero mi madre empezó a sentir inquietud. Ella decía, ¿qué está pasando en mi hijo? ¿Por qué esos cambios? Yo le decía a ustedes el juez, y cuando ella miró mi armario y se dio cuenta que yo era un travesti, ella sintió morirse. Ella decía, Señor, ¿pero qué he hecho de mi hijo? Dame las fuerzas para seguir adelante, le decía al Señor. Y siguió mi vida y yo me sentía una mujer haciendo espectáculos, me sentía grande, tenía maleteros que me cargaban las maletas, el que me maquillaba, y yo me sentía porque estaba agarrando cualquier bicoca de centavo que para nada me estaba sirviendo, porque así como recibía lo gastaba. Cuando yo estaba así como María Paula, el diablo empezó a llevarme a otro campo peor, que fue agarrar las drogas. Y cuando empecé a consumir drogas, iglesia, empezó mi cuerpo a deteriorarse, porque desde que me levantaba era consumiendo perico, luego encima del perico ya no tenía dinero, empecé a tomar alcohol etílico y a fumar cigarrillos de cualquier cantidad que usted se imagine diarios. Me volví farmacodependiente. Mire esta foto, solamente allí tenía 23 años de edad y mire la edad tan avanzada que yo me veía. Yo no tenía para hacer espectáculos. Empecé a robar en mi casa, empecé a robar a mi madre para consumir este alucinógeno, empezaba a engañar a los vecinos para que me dieran dinero, me escondía debajo de las camas para robar a mis hermanos. Una noche los robé a todos y me fui para una olla a consumir ya bazuco, hermano, bazuco, lo peor. Y llegué a la madrugada a la casa, mis hermanos me estaban esperando para golpearme. Y yo recuerdo que ella dijo, un momentico, muchachos, por favor, respétenme. Yo soy su mamá, se lo digo en el nombre de Jesús. Yo no quiero muertos en esta casa, yo no quiero hijos en la cárcel, por favor. Mi otro hermano me decía, deberían de matar, eres una rata asquerosa. Y mi otro hermano me decía, eres una pultrafa humana, no sirve para nada, eres porque una escoria, debería de desaparecerte. Nunca me juzgó, nunca me señalaba. Ella siempre que me veía me decía, ay, mi hijo, otra vez estás drogado. Ella me abrazaba y me decía, hijo, vuélvete al Señor. Y de todas las cosas que pasaron, ella oraba, clamaba. Una vez me dijo, hijo, ¿por qué no te vas de la casa más bien? Déjame con tu abuela aquí, ya que tú tomaste tu decisión. Yo no me voy a meter en tu vida porque tú tomaste esa decisión de volverte como tú volviste. Yo no te voy a juzgar, pero tómate tu camino. Esta es una casa cristiana. Y como esa casa no la dejó mi padre, yo le dije a ella, ¿y por qué no se larga usted? Definitivamente esta casa no es suya. A los días, ella decía, Señor, si tú lo vas a sacar, sácalo. Pero si tú lo vas a sacar, Señor, bendícelo. Señor, que él, si vas a tratar con él, Señor, por fuera, trátalo, pero guarda su vida. Y algo que ha impactado mi vida, iglesia, es que cuando me dio disque por conseguir novio, le dije yo con esa altivez, mamá, conseguí un novio anoche. ¿Cuándo lo conociste? Anoche. Uy, ¿te vas a vivir con él ya? Sí, señora. Y con la maleta le dije, mamá, me voy a vivir con él a un apartamento. Fue sorprendente como ella no me dijo, ahora te vas a volver esto, el diablo te va a volver esto, te voy a tener que ver con enfermedades. No, hermanos, me abrazó y me miró a los ojos y me dijo, ¿sabe algo, hijo? Es tu decisión, pero a partir de ahorita hay una madre que queda orando por ti. Y donde quiera que tú vayas, hijo, estaré peleando la buena batalla de la fe, porque el Señor me lo va a devolver en victoria. Estando en lo más sumergido de su perdición y pecado, Dios hizo un milagro extraordinario en su vida, cambiando completamente su condición. Eso para mí fue muy terrible cuando él ya cambió su identidad, que él cambió la forma de pensar, la forma de actuar. Para mí fue muy terrible esto, porque pues yo le había dado otra enseñanza, le había dado otra educación. Y para mí me costó muchas lágrimas cuando ya me di cuenta que él se había vuelto homosexual. Y él ya no volvió a la iglesia, él abrió puertas al enemigo y ya cambió su identidad totalmente cambió su identidad. Y esto para mí fue algo duro. Pero yo me aferré a Dios, yo le creí a Dios y empecé a orar a Dios por él. Continuamente, estuve 18 años clamando a Dios por Brandon. Porque después de esto empecé a sufrir peor.
donde yo empezaba a la madrugada a llamarla, a decirle: mamá, ¿en qué momento me metí en esto? Mamá, ¿en qué momento? Mira, estoy drogado. Mamá, me pagaron mal por aquí, por allá. Y me decía: hijo, ya sabes qué horas son. Sí, mamá, qué pena llamarlas, son las 3 de la mañana. Me decía: tranquilo, hijo, Dios ya me había levantado para clamar por ti. Hijo, ¿estás drogado? ¿Cierto? Sí, mamá. Hijo, ¿estás borracho? ¿Cierto? Sí, mamá. Pues arrodíllate ahí donde estás, vamos a orar juntos. Y yo me arrodillaba borracho y le decía: Señor, ¿hasta cuándo voy a estar en esta situación? Y ella decía que lamentaba la fe. Encima de esto, mis hermanos agarraron drogas, dejaron de creer en Dios. Eso fue algo tremendo para esta mujer, pero sin embargo ella seguía levantando la bandera de la fe. ¿Y qué quisiera hacer si Dios cambió tu vida? Y yo le dije: lo primero que haría es que en toda iglesia donde vaya le cantaría una canción a Dios. Y me dijo: ¿cuál canción le cantarías? Y yo empecé a cantarle: Señor, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en tu cenit, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Iglesia, cuando estaba cantando, yo sentí como unas manos me agarraron y me tiraron sobre la cama y me dijeron: tú no le vas a servir a ningún Dios. Y cuando abrí mis ojos, vi un rostro desfigurado, que no era un rostro de esta tierra, y me decía: tú eres un ángel opaco que a mí me mandaron a cuidar, y hasta hoy vas a vivir, porque he venido por tu alma. Una cosa es contarles, otra cosa es haber vivido esto en carne propia, como Satanás mandó sus secuaces para llevarse mi alma. Empezó una lucha, a pelear, a darle golpes, a gritar, y el diablo se me burlaba y me decía: nadie te va a escuchar. Y resulta que empezó a agarrarme del cuello, a estrangularme, me subió por la pared. Y cuando yo me estaba ya muriendo, escuché las palabras de mi madre que retumbaban a mi corazón cuando me decía: hijo, así estés en el lecho de la muerte, si tú le clamas a Jesucristo, Él es Padre de misericordias y Él te va a escuchar. Y yo me estaba muriendo y escuchaba esta voz y empecé a tomar aire. El diablo estaba ensañado con mi alma. Cuando yo tomé aire, miré fijamente a los ojos a ese demonio y lo reprendí, le dije: en el nombre de Jesucristo te echo fuera. Y se me burló y me dijo: tú no tienes ninguna autoridad sobre mí. Y empezó a estrangularme más. Y cuando yo morí, poco a poco se me acabó el aliento de vida. Esas palabras de mi madre retumbaban: hijo, así estés en el lecho de muerte, si tú le clamas al Señor Jesucristo, Él es Padre de misericordia. Entendí que era Dios que quería que le clamara. Inmediatamente le dije al Señor: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en ese momento pude respirar y le dije: te echo fuera. Me soltó ese demonio, salí corriendo, aleluya, santo es el Señor. Hubo una liberación tremendamente en la calle. Hubo una tremenda liberación, y cuando fue liberada esta persona, oiga, otra sorpresa que me tuvo mi madre: no me juzgó,
Ella hubiera podido haberme dicho: eso le pasa a ustedes por vivir dos hombres en pecado. Eso le pasa a usted por estar practicando cosas que no os convienen. No. Ella, al ver que había sido una liberación, me abrazó y levantó mis manos y me dijo: hijo, la victoria ha llegado a mi hogar. La victoria ha llegado a mi casa. Señor se está moviendo con poder y con gloria. Y empezó a abrazarme, a besarme. Y me dijo: hijito, te invito a la iglesia mañana, que hay un culto especial. Y le dije: sí, mamá, yo voy a ir, pero como yo me he visto así, como están esas fotos, así me voy a ir yo, como están esas fotos. Y cuando llegué a la iglesia, con una apariencia de homosexual, me senté en la parte de atrás y yo empecé a escuchar la palabra de Dios. Empecé a sonar un piano de estos. Y yo le doy gracias al Señor, porque Dios en esa noche usó a este varón que está aquí sentado, que no era mi pastor en esa época, era un invitado a ese lugar. Él empezó a hablar de la palabra del arca del pacto, pero en esa parte donde él habló, empezó a concientizar sobre que Lázaro Dios lo había levantado entre los muertos y que Dios quería levantar a uno muerto en ese lugar. Y yo estaba atrás y mis manos empezaron a soltarse y yo empecé a llorar y andaba con el que era mi compañero sentimental. Pero cuando el Señor vio que había gran necesidad, el Señor empezó a llenar los labios de mi pastor ahora de palabras de autoridad, y yo me paré de ese lugar. Y fue algo tan glorioso, iglesia, que siendo tan solo un homosexual que se estaba levantando de la parte de atrás, seguí a los pies del Señor en esa noche, 26 de abril de marzo de 2010. Con el Señor las cosas son sencillas. Me posté y le dije: Señor, mírame, Señor, soy un homosexual, soy un drogadicto, soy un ladrón, nadie da un peso por mi vida, nadie me quiere porque soy mala gente, soy un mal hijo, Señor, practico brujerías, no tengo nada que ofrecerte. Señor, mira mi condición. Señor, nadie quiere dar un peso por mí, ni siquiera en mi casa ya me aguantan. Señor, yo no quiero centros de rehabilitación, yo no quiero terapias con psicólogos. Lo único que quiero es que tu poderosa gloria descienda ahora mismo sobre mi vida y me levante ahora mismo y restaure todo mi ser. Y te prometo que te serviré por donde quiera que vaya. Cuando me levanté, ya era un hombre nuevo, un hombre transformado, porque yo no conozco psicología cristiana. Yo lo que conozco es poder de Dios que cambia la vida del hombre en un instante. Hoy es un servidor que canta y ha compuesto varias canciones que adoran y exaltan el nombre de Jesús. Como un pródigo me fui para que el mundo vi. Me encontraba en la calma, yo me sentía morir. Pero gracias a tu amor, oh inmenso Salvador,